darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Amén. Dijimos que pueden colocarse en su silla, a menos que usted quiera acompañarme de pie. Ya el pastor José Ramón dio una definición de posesión, ¿cierto? Amén. También hizo la referencia acerca de la palabra posición. Y yo creo que cabe en esta escuela hablar de las dos, ¿verdad? Posesión y posición. ¿En qué posición estoy para tomar posesión? Y ya él dio la definición de posesión. No quiero detenerme en ello, pero repito, quiero hablar de las dos cosas: posicionado y posesionado. Posicionado dice un producto, en el diccionario dice un producto se posiciona en el mercado, pero un ejecutivo se posesiona del cargo de gerente. Entonces, posición es el posicionamiento, ¿cierto? Y la posesión es quien toma la posesión. Entonces, la idea principal es que Jesús se ha posicionado en el corazón de las personas. Amén. Y para eso la iglesia es la que ejecuta con la posesión del poder que el Señor nos ha entregado. No sé si me hago entender. Amén. La tarea de nosotros entonces, ¿qué es? De la iglesia, posicionar a Cristo en el corazón de las personas. Amén. Que Él ocupe la posición que Él necesita. Pero también hablamos de futuro. ¿Posicionados para qué? Futuro. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? Fui al diccionario y dice que está aún por ocurrir o hacerse efectivo. También dice tiempo que aún no ha llegado. También dice que aún una acción que aún no ha sido realizada. Y número 4 dice novio o prometido de una mujer a la que va a desposar. Futuro, ¿cierto? Futuro. El futuro debemos mirarlo con una perspectiva divina. La perspectiva humana es que va hacia el caos, hacia la debacle. El pensamiento que hablaba el pastor José Ramón de los expertos de observar el futuro, la intención es buena. El pensamiento es bueno, pero la realidad es que el mundo va de picada. La Biblia dice, y lo que la Biblia dice no se puede dejar de lado, porque la palabra suprema, como estábamos hablando, atender a la ley, no estar ciegos, no estar sordos, ¿cierto? No estar ajenos a lo que Dios dice. Y la Biblia dice que en los postreros tiempos habrán burladores, gente intemperante, crueles, abominables, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Esa es una palabra de futuro de Dios para nosotros. Amén. Amén. El hombre puede pensar cosas bonitas, el hombre puede pensar cosas extraordinarias, pero alguien dijo del decir al hacer hay mucho que ver. ¿Amén o no amén? Amén. Y la palabra también me dice que los pensamientos de Dios están por encima de los pensamientos de los hombres. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acatar a la voz de Dios. Fue el consejo de la exposición ante Dios. Atender al consejo de Dios. Y voy al texto. El texto culmina diciendo, el verso 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero también habla de un calificativo que Dios hace a un siervo, o que de acuerdo a la parábola, el hombre noble que se fue lejos y regresó a pedir cuentas, le dice, siervo ¿qué? Malo. ¿Y qué? Negligente. Y le dice algo, está bien que usted no hubiese querido hacer nada, eso es asunto suyo. Por supuesto, esto es el calificativo de la negligencia, pero hay algo, el reino quiere o tiene intereses. El reino tiene intereses. Y le dice, ¿por qué guardaste y por qué no lo diste a los banqueros para
al menos hubiese recibido los intereses. Diga conmigo, el reino tiene intereses. El reino tiene intereses. Y en el futuro el reino tiene intereses. Y la iglesia que se posesiona para el futuro necesita entender los intereses del reino. Amén. 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 ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Necesita entender. Y el Señor está diciendo, ¿por qué no lo diste? Entienda que el reino tiene intereses. Y le dice, quítenle lo que se le dio. Pero hay algo interesante. Cuando dice, escuche esto, al que no tiene, ¿qué dice? Le será quitado. Al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Aquí hay algo interesante. Esto me da claridad que aún el que dice no tener, tiene. Porque dice, ¿qué dice el texto? Al que no tiene, está diciendo que no tiene. Pero a ese que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Eso quiere decir que siempre hay. Diga conmigo, siempre hay. Siempre hay. Porque Dios es un Dios de provisión. Siempre habrá. El asunto es que yo tengo que entender que si estoy posesionado para el futuro, debo saber usar lo que tengo. Amén. ¿Es así o no es así? Hermano, nadie invierte si no hay ganancias. ¿O quién invierte para perder? Todos invertimos porque queremos tener rédito, queremos tener ganancia. Y eso no es un pensamiento suyo ni mío, es un pensamiento que el creador y diseñador también tiene, y por eso lo insertó en nosotros para que también nos movamos en esa misma línea de pensamiento. Amén. Amén. Nadie invierte para perder. Siempre toda inversión tiene la intención de ganar. Por eso la iglesia que entiende que está posesionada para el futuro tiene una mentalidad de personas que siempre quieren recibir productividad de lo que se hace para el reino. Amén. Amén. Entonces, si usted mira, en otras palabras, lo que estoy tratando de comunicarle a usted es que debemos tener mentalidad de empresarios del reino. Amén. El mismo Señor Jesús que entiende eso, cuando viene a la tierra, va a los 12 años a Jerusalén, y cuando se pierde a sus padres y se lo encuentran, Él inmediatamente les dice, es que yo estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Amén. ¿Tenía mentalidad de qué? De reino. Estaba, desde los 12 años ya sabía, hay algo que tengo que hacer, y en lo que debo hacer y tengo que hacer, tengo que ocupar mi tiempo. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Dios siempre quiere que nosotros vayamos por más. Toda iglesia que Dios siembra en cualquier lugar revela que Dios está invirtiendo un ministro para que haga producir el reino. Amén. Toda iglesia que se planta no es idea del pastor, no es idea de una organización, es idea de Dios que está invirtiendo en un lugar para que su reino pueda expandirse y la gente pueda salvarse. Dígale al que está al lado suyo, tiene que salir de la mentalidad de kiosco. Y tenemos que entrar en una mentalidad de productividad, de rentabilidad para el reino de los cielos. La palabra dice, aunque su primer estado haya sido pequeño, su posterior estado será grande. Amén. Amén. Eso quiere decir que el Señor está pensando en cada día en ensanchamiento. La palabra dice, ensancha tus estacas, ensancha el sitio de tu tienda. Es decir que el Señor siempre, cuando usted lee la palabra, encuentra que es una constante motivación a la expansión. Amén. Porque Dios quiere que su reino se establezca. La Biblia dice, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va como de aumento en aumento. ¿Sabe por qué a veces nosotros tenemos pérdidas ministeriales?
Porque no tenemos mentalidad de crecimiento, de empresario, sino que tenemos mentalidad de kiosco. Amén. Dígame algo. Amén. Número 1. Dígale que hasta al lado suyo, arrancó con el primero y son como 20. Número 1. La iglesia posesionada para el futuro es aquella que entiende la diferencia entre inversiones e intereses. Diga conmigo. La iglesia que se posesiona para el futuro es aquella que entiende la diferencia entre inversiones e intereses. Amén. ¿Qué diferencia hay? Por favor, ayúdenme. ¿Qué diferencia hay entre inversiones e intereses? ¿Sabe cuándo se tiene interés? Solo aquellos que han invertido. Dígame algo. Amén. ¿Quiénes se interesan por algo? Aquellos que han invertido. Entonces, la iglesia tiene que entender eso. Por eso, pastores que estamos aquí, líderes que estamos aquí, usted encontrará en el mover de la iglesia que cuánto se ruega, cuánto se ora, se le pide a Dios, se le dice a la gente desde el altar: vamos, movámonos, conquistemos al perdido, hablemos del Señor, pero la gente no se interesa. ¿Sabe por qué? Porque no ha invertido nada. Amén. Solo el que invierte es el que está esperando intereses. ¿Está de acuerdo conmigo? Solo el que invierte. Entonces, la iglesia posesionada para el futuro, en primer lugar, es una iglesia que invierte, pero que también tiene que entender que lo que se invierte debe tener productividad para el reino de los cielos. ¿Está de acuerdo o no? Entonces, cuando Dios lo hace, los llama, siempre tienen una excusa. Porque no quieren producir, solo quieren tener rentabilidad, pero no quieren invertir, no quieren esforzarse, no quieren trabajar, solo quieren poner la mano para que Dios los bendiga. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque hay una mentalidad solo del debe. No hay mentalidad del invertir, no hay mentalidad del hacer. Solo esperando que caiga algo del cielo. Y por eso hay gente que llega en multitudes, en cantidades, a los grupos bíblicos, a la iglesia, y esperan recibir, y como no reciben inmediatamente al mes, a los 2 meses, ¿sabe qué pasa? Se van. Porque no quieren ni siquiera invertir un poco de tiempo en espera, en fe, para recibir de parte de Dios. Amén. Quiero avanzar. Número 2, la iglesia posesionada para el futuro, tienen que entender costo y valor. Diga conmigo, costo y valor. Número 1, ¿qué dije? Entender la diferencia entre inversiones e intereses. Número 2, costo y valor. ¿Sabe cómo van las empresas de ganancia en ganancia? Algo que tiene poco costo le colocan un poco más de valor. ¿Sí me hago entender? Amén. Es decir,